Este video fue grabado por un hombre que no buscaba ver ni captar nada paranormal, simplemente se cruzó por su camino. Mientras paseaba con sus perros por la noche, notó cómo se pusieron en alerta y ladraban a algo a la distancia. El hombre, curioso por el evento, decidió empezar a grabar, tratando de captar qué era eso que solo sus perros podían ver. Detrás de la escalera, se puede ver una figura oscura acechando en las sombras, casi mezclándose con la oscuridad. La figura se inclinó hacia adelante, mirando a los perros que ladraban, pero a pesar de la luz cercana que iluminaba las escaleras, este ser permaneció en un negro absoluto, mientras se movía misteriosamente. Hay algo extraño en la forma como se asoma. Por otro lado, dicen que los perros son sensibles a las energías negativas o positivas, y la manera en cómo ladran a esto, lo que sea que es en un estado de alerta y cuidado. Sin duda, tratan de proteger a su dueño de algo, al parecer, malo. El video que estamos a punto de ver, supuestamente fue hecho con una cámara encontrada por un cazador en lo profundo del bosque. Por la información que se provee, parece que fue grabado por un hombre que desapareció en esa área años atrás. No se conoce más sobre el video en sí, la persona que lo encontró o su autor desaparecido. Solo sabemos que la víctima vio ojos brillantes y reflectantes en la oscuridad, poco antes del ataque, y también sabemos que los ojos de las personas no hacen eso. El video podría ser auténtico y mostrar los últimos momentos de un hombre perdido en un denso bosque, pero también podría ser algo como un cortometraje de terror amateur.
Desafortunadamente no se puede saber qué tan auténtico es el video, en este punto es simplemente imposible. Sin embargo, los gritos de terror de la víctima, sin duda son escalofriantes. El siguiente video viene del popular explorador Frank UTV. En esta ocasión Frank se embarcó en una misión en la espeluznante quietud de la noche, su destino, un antiguo monasterio abandonado, el cual se cree que está embrujado. Frank se aventura en las profundidades del monasterio, pero pronto se dará cuenta de que quizás no estaba solo. Made it to this crazy location. I did it. What the hell was that? I am freaking out right now. What the hell is that? Look at what I found. I'm right now outside, and this place is horrifying. What the hell is that? I legit thought somebody was peeking out at me there. I was like, that's horrifying. Se pueden escuchar ruidos aterradores proviniendo de la oscuridad que rodea a Frank. Él llega al monasterio y los sonidos espeluznantes continúan resonando desde las sombras, pero, después de un tiempo, lo que sea que se esconde en la oscuridad haciendo esos ruidos, decide mostrarse. This is horrifying. I'm gonna try to keep this camera as still as I can. Look at the eyes. You see it? What the hell is that? It's big. There's more than just one. What is that? Alright, I'm going inside. Look. There's something watching me on the other side of the fence. Footsteps. There's something outside. Outside, I could literally see what looked like eyes moving up and down. Like something was watching me and then kind of hiding under, and there was another one behind it. I don't know what that was. Los sonidos espeluznantes continuaron escuchándose. Frank apunta su cámara hacia la barandilla para tratar de ver qué podría estar haciendo esos ruidos. Y luego se pueden ver varios pares de ojos brillantes simplemente observando a Frank desde la oscuridad. Aterrorizado por lo que está viendo, huye adentro, donde se siente más seguro. Lo más curioso del video es que por lo que vemos, los dueños de esos ojos luminosos son de gran altura, entonces podrían ser solo personas que estaban ahí. Sin embargo, los ojos luminosos no encajan, por lo tanto, lo que sea que haya captado Frank, es un misterio. Este corto pero aterrador video viene siendo tendencia en Vietnam. Compartido en TikTok, por Sat Pam Horror. Una joven está ocupada en sus asuntos, y no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, porque algo, o alguien, la está acechando. Lo que sea que la observa, se da cuenta de que fue captado en cámara y retrocede.
pero regresa, y esta vez la joven se da cuenta. Viendo de cerca se ve como un rostro pálido, sin rasgos definidos. Algunos dicen que se ve como una máscara, quizás de alguien tratando de asustarla, o tal vez, es algo más misterioso. El siguiente video fue captado durante una graduación en algún lugar de Filipinas. Las graduaciones se suponen que son alegría y celebraciones por el cierre de un ciclo, pero, esta graduación sufrió de un giro inesperado y terrorífico que nadie lo esperaba. Mientras las jóvenes cantan animosamente, quien está grabando capta sin darse cuenta a una figura extraña, parada en el techo. Pero, ¿cuál es el propósito de esta persona al pararse ahí y tratar de arruinar la graduación? Por supuesto, si esta figura no es más que una persona. De acuerdo con los comentarios, muchos creen que esto es una aparición, posiblemente de una exalumna, que perdió su vida en esas instalaciones. ¿Podría ser posible? De lo contrario, ¿qué explicación se le puede dar a este extraño video?